Esta es la casica y concejal Judy Giraldo. Tiene 60 y pico de años y luce una minifalda bastante atrevida. ¡Qué pena! Esto es un certificado falso de la misma Judy Giraldo, donde dice que hizo primero, segundo y tercero de bachillerato en un colegio de Neira, Caldas. Ojo, primero, segundo y tercero de bachillerato. Y esas son las calificaciones reales de hace muchísimos años, casi 50, donde no hizo el tercer año de bachillerato y puso esas firmas en otros documentos como el Santo Tomás de Aquino, diciendo que lo había hecho. Es más, muy abajito dice que una raya, que esta matrícula se canceló porque la dama en mención cambió de domicilio. O sea que nunca hizo el tercer año de bachillerato. Jamás. Hoy, en Medellín, capturaron al alcalde de Bello por el mismo hecho. Falsificó el tercer año de bachillerato, lo metieron a la guandoca y perdió todo su bachillerato y perdió la alcaldía. Está metido en un rollo similar al de esta señora que nos había puesto una demanda por injuria y calumnia. Gravísimo, pero gravísimo. Risaralda, epicentro del microtráfico. Risaralda ocupa, según el estudio del narcomenudeo, en Colombia una transformación de la economía criminal realizada por el Departamento de Planeación. El primer lugar en prevalencia de consumo de éxtasis en el país. El segundo de marihuana, el sexto en bazuco y cocaína. Ante esta dramática situación se añade que Pereira, con 166.500 millones de pesos, es la tercera ciudad del país donde solamente es superada por Bogotá. El sistema de la droga es el negocio más lucrativo. Mientras tanto, el alcalde está en Cartagena, que es que cogiendo un sicario que mató a un jovencito en el megabús. Déjele eso a las autoridades, no se lambón. Alcalde, por favor, nosotros esperamos que el 7 de diciembre renuncie. Imagínense, tenemos un alcalde con el mayor desprestigio que no hace absolutamente nada. Esto significa más ni menos que nuestra ciudad y el departamento son el epicentro mayor del microtráfico y el consumo de sustancias alucinógenas del país. Y lo peor es que ninguna autoridad ni de policía se pellizca. Esto es muy grave. No volvieron los turistas a Pereira. ¿Por qué? Porque los tienen hasta aquí de las batidas, del problema de tránsito, y es muy delicado. Muy importante, y aquí entre nosotros, nuevamente, respondiendo a las exigencias de Mameluco, el Instituto de Tránsito pide que le deben de trasladar mensualmente ya 1.100 millones de pesos y que los guardas de tránsito están haciendo comparendos y operativos todos los días, poniéndole tickets, como dicen en los Estados Unidos. Este fin de semana pasada hicieron 1.900 comparendos e inmovilizaron 400 vehículos. Gravísimo, gravísimo, pero muy grave. Lo dice nuestro corresponsal y el hombre más dateado en Facebook. El poder igual a la mafia. Como en la mafia y en la política, en el poder también se ve la tradición y el engaño. Hace ya varios años vimos cómo el destituido director de la cárcel también nos puso demanda porque le habíamos dicho que estaba destituido. Juan Manuel Álvarez le dio la espalda a su jefe y director por tantos años, Alberto Arias Dávila, le dicen caremarrano. Bueno, en Navidad es un hombre muy apetecido. Para conseguir el respaldo político en ese entonces de un parlamentario y un senador muy conocido por su apellido. Luego de apropiarse en el cargo, se amangualó con el gobernador de turno, Carlos Alberto Botero, y posteriormente, creyéndose un emperador, le dio toda su confianza y todo su poder a su aliado y su director Julio César Gómez, quien incluso entró al cargo supuestamente con algunos documentos falsos. Los dos, Juan Manuel y Julio César, parecían a Don Quijote y Sancho Panza. Ambos se arriman al árbol político con más colorido, sostuvieron por muchos triunfos económicos, pero cuando ya se les vino el sol a las espaldas, al mono Juan Manuel, Julio César, como siempre, utilizó las mismas artimañas y le dio la puñalada trapera a su jefe. Nos lo dice Julio en su columna de Facebook, delicadísimo.
Desafortunadamente las mujeres y el honor y la cultura en Pereira están por fuera. Ni Chichifredo ni Gallo se preocupan por el honor de nuestras damas. Estamos en una situación supremamente difícil y la cultura se acabó. ¿Y cómo no se va a acabar si es que entre estos tipos, entre ellos y toda su familia, no se ha leído un libro? Lo de la Carde es grave, se anuncia la primera demanda. No dura un mes este nuevo cliente que van a nombrar ahorita el próximo martes. Pero lo necesitan para que se robe 50.000 millones de pesos mientras dura la demanda. Nombran gente, la posesionan y hacen ochas y panochas. Eso se volvió un antro de corrupción patrocinado por Mameluco y la fina fragancia de Izaza de Cartier. Tiene 2 balas en la espalda, es decir, completó 3 huecos atrás. Uy. Por este mismo delito metieron al alcalde de Bello ayer. En el libro de calificaciones que se les acaba de mostrar de la normal de Nuestra Señora del Rosario del año 1978 se encuentra el folio de notas pertenecientes al primero y segundo periodo, además de la evaluación intermedia de la estudiante Giraldo Judith, actual concejal. Pero al igual de la observación del haber cancelado la matrícula por cambio de domicilio. Esa fue la copia que les mostré, autenticada por el folio 185, matrícula 85 del libro de calificaciones, constatando asimismo la no culminación de dicho grado en este colegio. El rector de la institución educativa de Nuestra Señora del Rosario de Neira Caldas, con resolución de aprobación número 03135 de mayo 18 del 2010, Edgar A. Mosquera Peña, conservo a ciudadanía número 6771374, ojo, les puede servir para el chance, la cédula es de Tunja, Boyacá, le dijo a una unidad investigativa de primera plana que en el libro de calificaciones de la normal de Nuestra Señora del Rosario del 78 se encuentra el folio de notas pertenecientes al primero y segundo grado o periodo, además de la evaluación intermediaria de la estudiante Judith, pero al igual la observación de haber cancelado la matrícula por cambio de domicilio. Adjuntamos copia auténtica del folio 185 y obviamente matrícula 85 del libro de calificaciones. Constatando así la no culminación de dicho grado en este colegio, en libros posteriores a la fecha anteriormente mencionada no aparece reportado ningún otro folio con el nombre de Judith Giraldo. Presumimos entonces, dice el licenciado Edgar Mosquera Peña, que la dama en mención entonces continuó sus estudios o no continuó en ningún colegio sin haber recibido el grado de bachiller en dicha institución. Han pasado 30 años. La redacción de primera plana estableció que Judith Giraldo recibió una certificación de la directora de ese entonces donde corroboraba que el actual concejal sí había culminado el tercer año de bachillerato en Neira Caldas. Sin embargo, las pruebas aportadas por la institución indican que solamente cursó unos pocos 2 meses tal vez en el colegio de Nuestra Señora del Rosario. Ahí es donde demuestra una clara falsificación ideológica de la culminación de dicho grado secundario. Ahora, casi después de 30 años, y después del Liceo Santo Tomás de Aquino, Los Quebradas, otro colegio de esos chimpos falsos, otorga una certificación y un diploma que la acredita como bachiller de una institución que fue duramente cuestionada por el gobierno. Nos habló el secretario de Educación, John Mario Ramírez, secretario de Educación de ese entonces, nos dijo y señaló a esta unidad investigativa que en ejercicio de la Suprema Inspección y Vigilancia, con fines de control, el cuerpo técnico de supervisores, con acompañamiento de otros funcionarios de la Secretaría de Educación, realizó visita al establecimiento educativo Technic Systems Liceo Santo Tomás de Aquino, en el cual se evidencian serias irregularidades en la prestación de los servicios educativos y ofertar educación formal sin autorización oficial y sin disponer de la respectiva licencia de funcionamiento para educación por ciclos integrados. Efectuó traslados de programas no legalizados del municipio de Pereira para presentar publicidad engañosa, funcionando con doble razón social. Realizó un proceso de matrícula irregular presentando fichas de otros estudiantes sin los respectivos soportes académicos o de calificaciones, sin firmas. Responsables, además, intenta crear un colegio sin la infraestructura básica para tal fin. Adicionalmente, los docentes vinculados a establecimientos
o a ese establecimiento educativo mejor presentaron serias denuncias en oficios fechados el 09 de diciembre del 2003 que van desde los chantajes a los estudiantes, falsificación de notas de estudiantes e incumplimiento en pagos a docentes. Ahora la unidad investigativa se pregunta cómo la concejal Judy Giraldo presenta copia auténtica de aprobación de ciclos de la secundaria si dicho colegio era una entidad fantasma y clausurada por el mismo gobierno porque carecía de la aprobación del Ministerio de Educación Nacional. Eso tiene que quedar muy claro. Prueba fehaciente. Como resultado de la visita y de las múltiples denuncias sobre el funcionamiento, sin el lleno de los requisitos legales, la Secretaría de Educación, al amparo de lo establecido en el artículo 15-20, decreto 907, de mayo 23 de 1996, no otorga licencia de funcionamiento y por el contrario, deja sin vigencia el registro DO 1536, expedido por la Dirección de Modernización y Calidad por la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento de Risaralda, al establecimiento educativo denominado Liceo Santo Tomás, resolución municipal 676 del 1 de diciembre del 2003, registro de escrito comprendido un permiso provisional para prestar servicios educativos. Datos no confiables y se presentan todas las irregularidades. Dice además John Mario Ramírez Blandón, en ese entonces secretario de Educación, que los documentos del alumno remitido a las instalaciones educativas Santa Sofía y llegando así, citando el establecimiento Technisystems Liceo Santo Tomás, dadas las irregularidades descritas en su mayoría, presentaban datos no confiables e incompletos. Indica además el alto funcionario que la señora Judy Giraldo no fue estudiante regular en las instituciones anotadas en el año 2000 a 2005. Arguye el alto funcionario que los grados que los cursó en el Liceo Santo Tomás en forma presencial. Finalmente el alto funcionario dijo: no sé si la señora Judy Giraldo presentó pruebas de estado, no era obligatoria la presentación de esas mismas. Esas se realizan en agosto, época en que la señora cursaba estudios en el Liceo Santo Tomás, que fue clausurado por expedidos certificados falsos. ¿Terminó o no terminó? Documentos oficiales: un certificado de aprobación de quinto de primaria de la Escuela Abraham Montoya de Neira Caldas, un certificado de aprobación de sexto y séptimo de secundaria de Nuestra Señora del Rosario de Neira Caldas, un certificado de euros de tercero normal de Nuestra Señora del Rosario de Neira Caldas, una constancia de curso y aprobación de primero y segundo y tercero de educación básica de Nuestra Señora del Rosario de Neira. Entonces, ¿cómo termina el tercer año de bachillerato en esa institución si fue cancelado mucho antes de mayo por cambios de domicilio? Aquí están los documentos que les mostramos. Aquí tendríamos la prueba reina de una falsedad ideológica en documento público, cuando el propio rector de dicha institución certificó ante un notario que Judy Giraldo no había culminado el tercer año de bachillerato en el Colegio y Educación Educativa de Nuestra Señora del Rosario. ¿De dónde la señora Judy Giraldo, ahora concejal electa, tiene cartones de bachiller del Liceo Santo Tomás de Aquino, clausurado por falta de licencia, falta a la ética y a la moral pública? ¿Cómo tiene también cartón de bachiller del Colegio Santa Sofía de Dos Quebradas, casi 30 años después de haber cancelado su tercer año de bachillerato por cambio de domicilio en Neira Caldas? En la SAP, luego de un derecho de petición solicitado por el abogado Edgar Augusto Arana, se pudo establecer que la señora Judy Giraldo, esposa de su tío y pariente Fernando Salazar, ya no viven ambos, y quien fue condenado a pagar por varios años de presidio porque le encontraron en su casa un arsenal en la casa de Judy Giraldo, un completo arsenal digno únicamente de un grupo paramilitar o de personas al margen de la ley. Poseía 2 títulos de la Escuela de Administración Pública, ambos con firmas diferentes y que reposan en nuestro poder para ser investigados por la Fiscalía y la Procuraduría, quienes decidirán si dichos documentos son apócrifos o son reales. Presentó pruebas falsas, las presentó. Todo indica que las primeras fueron falsas. Cabe resaltar que la concejal Judy Giraldo tenía por ese entonces varias denuncias penales, en ese entonces, por apropiación de tierras, por denuncias hechas a través de los medios de televisión, por el presidente del sindicato de Antoc,
que es el que regula a los funcionarios de los hospitales, que la comprometían seriamente por los desfalcos y corrupción en todos los frentes de la salud de Pereira, donde se presentó la olla podrida más histórica del sector de la salud comprometida ante más de 1.500 usuarios de la ciudad de Pereira. Esto es una pequeña reflexión para Mameluco. Hay 3 clases de infelices: el que no sabe y no pregunta, el que sabe y no enseña, el que enseña y no actúa. ¿A qué clase de infelices pertenece Juan Pablo Gallo? ¿A qué horas fue que perdimos a Pereira, por favor? ¿A qué horas? Y el hombre ahorita en Cartagena. Y todo el mundo pregunta, ¿y el alcalde? Bien, gracias. Por último, apareció Octavio Tálvaro Caicedo, el hombre de la música. Está en Colombia. Y no lo han deportado de España, como dice la fina fragancia y sasa de Cartier. Jamás, el tipo está aquí. Es más, está poniendo cuñas publicitarias en las redes, donde las películas de morbo, pero con especial énfasis a la comunidad gay. Obvio, son patrocinadas por Chichifredo. Qué vergüenza. De razón que dicen que este departamento y su capital son depravadas. Y algo así como en medio... ¿cómo es que utilizan eso para las plantas, las cacorras esas que llaman para fumigar? Ya viene la revocatoria, pilas. Necesitamos nuevos cambios en Pereira. Necesitamos la revocatoria y que la Procuraduría y el gobierno investigue si los documentos del señor Leandro, el próximo martes, Leandro Jaramillo, son reales o son falsos. Y si no, apaguemos la luz y nos vamos. Felices fiestas, felices días de las velitas y de los faroles. Nosotros le mandamos un abrazo del 1 al 9, sin 0. Dios bendiga.